Bueno, tengo el honor, la alegría, la felicidad de presentar a mi hija Natalia en el marco del Festival de Cine de Mar Chiquita, que decía esto. Estamos de regreso en De Todo Un Poco y bueno, estamos en el marco del Festival de Cine en el Partido Mar Chiquita. Y bueno, hoy se van a presentar una serie de cortos en el Leonardo Fabio y uno de ellos tengo el honor de que mi hija lo haya realizado y estamos en comunicación con ella, con Natalia Cian. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola, buen día. La verdad que, bueno, lindo, estoy ansioso por ver este estreno, este corto, el trabajo de un equipo para una tesis, ¿no? Contá un poco de qué se trata. Bien, te cuento que yo estoy terminando de estudiar la Tecnicatura Universitaria en Comunicación Audiovisual de la Universidad de Mar del Plata y este corto es nuestra tesis. Te tiene como protagonista vos. Em, Se trata de varias cosas. Por un lado, de la búsqueda como de la recuperación de la historia. Y por el otro lado, el Museo de Ciencias Naturales Pachamama y la búsqueda de los fósiles, que aparece como una metáfora en realidad, ¿no? De la búsqueda, es como que se hacen en paralelo una arqueología, una paleontología eh, de los fósiles y una arqueología de la memoria, ¿no? Una arqueología interna. ¿Y qué es lo que te llevó a elegir ese tema? Bueno, cuando empezamos, un par de años antes, me acuerdo, que empezamos a ver documental en la Facu. Bueno, vimos varios ejemplos de documentales y bueno, a mí siempre me picó eso de conocer tu historia como militante en la época de la dictadura, eh, que no sé si vos te acordarás, pero a mis 15 años más o menos, cuando yo empecé a ver historia argentina en el colegio, me contaste que militabas, eh, y me dijiste que cuando fuera mayor me ibas a contar. Y bueno, pasaron los años y bueno, estabas un poco esquivo de contarme esa historia, entiendo que muy movilizadora. Eh, y nada, yo siempre quise saber, a ver qué es lo que había pasado, qué es lo que habías atravesado. Siempre me dio curiosidad conocer esa parte de mi historia, porque forma parte también de mi historia familiar. Eh, y bueno, no saber qué era lo que habías vivido, lo que había ocurrido. Y bueno, un par de años antes me acuerdo que te dije de hacer un documental acerca de eso y vos me dijiste, no, vamos a hacer un documental acerca del Museo de Ciencias Naturales. Y bueno, una serie de cosas. Vi un documental de Diego Orcolano que se llama La memoria que habitamos y me partió la cabeza, y empecé como a ver esta analogía entre los fósiles y tipo esta de buscar la historia por un lado y estas memorias que estaban guardadas en la tierra, como digo yo, ¿no? Entonces, como que empecé esa búsqueda, ¿no? Como la búsqueda de la historia y en el medio pasaron un montón de cosas y eso es lo maravilloso del documental. Tipo, el documental es algo que te transforma a medida que lo haces y eso es lo que me parece maravilloso. Tipo, eh, uno va con una premisa, con una hipótesis o con un planteo de cómo quiere hacer las cosas y la realidad te va transformando en el camino. Tuve un equipo maravilloso de gente muy sensible y dispuesta a ir más allá y a no quedarnos en mitad de camino con lo cómodo y con lo fácil, sino atravesar todo un proceso que nos atravesó a todos y fue realmente muy fuerte. Eh, Realmente yo ahora miro este documental y no sé, pienso que realmente puse las tripas sobre la mesa, tipo, es como muy, que me expuse un montón
Eh, y bueno, es una manera sensible de hacer cine que a mí me interesa también, ¿no? Como eh, el explorar el lenguaje. Por otra parte, soy profe adscripta de la FACU, de la materia de proyecto audiovisual. Eh, y bueno, estoy ahí como en búsqueda de explorar el lenguaje y, e ir un poquito más allá. Hubo un momento en el que después de rodar todo el material nos tuvimos que replantear todo porque lo que nosotros pretendíamos hacer no era lo que había ocurrido, y ahí hubo que barajar y dar de nuevo. Realmente rescato un montón Joaquín, que hace montaje, realmente me ayudó un montón a ver qué hacer con esta película. Así que bueno, nada, eso es como la Bueno, última. es difícil a veces poner en 15 minutos tantas cosas, ¿no? Sí, sí, y en realidad hay veces que yo lo que siento es que no hace falta ponerlo todo y decirlo todo. Eh, yo estoy explorando mucho, justamente ahora estaba viendo una película, la última película de Herzog, que es como bueno, es un caso de metacine, como un falso documental, digamos, ¿no? A mí me interesa mucho como lo que se sugiere y no se dice del todo, ¿no? Como esto de es como un poco estar rondando a la pileta sin tirarse a la pileta, ¿no? Yo pienso que los directores, bueno, no solo los directores, sino también los escritores, a veces pasan toda la vida y toda su obra rondando a la pileta, ¿no? Y cuando uno ve sus diferentes obras, te das cuenta de qué es lo que están hablando sin estar hablando de eso, ¿no? Yo pienso que hay cosas que subyacen y que están como por debajo, no están adelante, y me interesan mucho esas cosas, porque, por un lado, porque uno va como construyendo ese objeto que está por detrás a través de sus obras, a través de su arte, y por el otro lado, porque deja lugar a la subjetividad del espectador. Cuando uno no dice todo, deja lugar al espectador a que interprete y a que ponga su propio paisaje interior. Yo siento que en el arte en este momento está todo muy pornográfico, digamos, ¿no? Todo demasiado explícito, y es tan explícito y tan masticado que no deja lugar al espectador a que ponga su propia memoria emocional, su memoria interna, su paisaje interior. Y a mí me interesa apostar por un cine que haga eso, que haga, que sea reflexivo, que permita que las personas reflexionen sobre su propia historia, sobre sus emociones, que quizás sea un poco incómodo de momentos, que provoque esa incomodidad rupturista, ¿no? De que haga que uno reflexione acerca de qué le pasa con eso. Eh, Eso es lo que me interesa, un cine que se haga preguntas, que haga que los espectadores puedan hacerse preguntas y que los espectadores puedan poner sus emociones y su material interno, eh, y preguntarse, bueno, ¿qué haría yo si? ¿Qué me pasaría a mí si? ¿O qué me pasa a mí con esto? Bueno, estoy hablando un montón, ¿no? No, no, está bien, está muy buena el desarrollo. Lo que vos mientras estás hablando, yo digo, ¿qué pasa con toda esta historia, no? Porque ha sido muy explícita, ¿no? Con los juicios de la Junta, con un Ujú. montón de información que salió, muy explícito fue. Y hay Sí. muchísima gente que todavía no lo internalizó, ¿no? Cuando uno no quiere a veces comentar alguna situación, porque ya están comentadas las situaciones esas, ¿no? Eh, y bueno, involucran a muchos aspectos, involucran toda una movilización y una revisión, ¿no? Sí, De lo que pasó, que uno la hace internamente, pero a veces explicitarla no sé si es oportuno. y a mí me parece que, no sé, ahora se está terminando de filmar una película acerca de la Odisea, ¿no? Y vos decís, uy, la Odisea, otra vez, tipo, uy, ¿cuántos años tiene la Odisea? Y sin embargo,
lo que son nuevos son las miradas acerca del tema, y me parece que las miradas nuevas acerca de un tema es lo que nos permite seguir reflexionando acerca de eso. Entonces, ¿es un corto acerca de la memoria? Sí. ¿Es otro corto acerca de la memoria? No. Propone una mirada distinta. Entonces, eso es lo que me parece interesante, el seguir reflexionando acerca de esas cosas y qué es lo que nos pasa como una generación después eh, de la dictadura militar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué cosas se establecieron como, eh, no solamente como lenguaje, sino qué cosas se establecieron como sociedad? ¿Qué cosas se callaron? ¿Qué cosas todavía no se pueden decir? Hace poco fui a una charla que me resultó muy movilizante, sin imaginarme para nada que iba a ser movilizante. Eh, yo formo parte de un proyecto de extensión de archivo de aulas de Plaza de Mayo y había un conversatorio donde un antropólogo, Joan, hablaba acerca de, bueno, hicieron como toda una contabilización de los casos de secuestros acá en Mar del Plata, en la ciudad de Mar del Ajá. Plata. Entonces, ellos trazaron como todo el esquema de recorrido. Había un esquema de recorrido. Entraban por tal centro de detención, después lo trasladaban a tal otro centro de detención. Eh, entonces, contaba que cuando empezaron a hacer entrevistas o empezaron a hablar de estos temas y llevar estos temas a diferentes espacios, empezaron a encontrarse con que hay muchas personas que estuvieron secuestradas eh, y no lo denunciaron. No lo denunciaron, por una parte, por una desconfianza ante las instituciones, que es lógico, ¿cómo vas a confiar en las instituciones que fueron las mismas que permitieron que ocurra Claro. esto? Eh, y por el otro lado, porque hay un montón de gente eh, que su testimonio no tiene valor para los jueces, porque no vieron a nadie y no fueron vistos por nadie. Hay muchísima gente que fue secuestrada y como no vieron a nadie y no fueron vistos por nadie, no se les toma testimonio. Entonces, ¿cuánta gente fue secuestrada? Claro, claro, ¿No? claro. ¿Cuánta gente? ¿A cuánta gente afectó directa e indirectamente porque ellos fueron secuestrados, porque sus familiares fueron secuestrados, porque sus amigos fueron secuestrados? Y eso instala un estado del terror, donde la Claro, gente ya claro. no confía en las instituciones, Y queda en el menos, inconsciente colectivo, o sea, claro, es un trabajo hecho concienzudamente, no es algo que claro, cayó al azar. claro, entonces hay todo como entonces yo pienso, toda esta gente que vivió estas cosas y no lo dijo y no lo denunció, tipo, siento, no es solamente mi historia, digamos, ¿no? Es como toda esta gente que no dijo nada, como ellos querían, tipo, ellos querían que no se diga nada, que no se hable de esto, y hay como una generación posterior que crecimos con eso, que crecimos con esos silencios o con esos dichos a medias. Totalmente. Entonces, eh, pienso que es un tema para seguir reflexionando. De hecho, yo cuando fui a esta charla me movilizó un montón y digo, hay que hacer un documental acerca de esto eh, y probablemente cuando termine la distribución, porque ahora arrancamos como esta nueva etapa de distribución del corto, pero bueno, hay un momento futuro donde me gustaría encarar este tema eh, porque me parece muy importante como dar voz a estas historias, ¿no? Eh, de alguna manera seguir hablando de estas historias, seguir hablando sobre lo que se cayó, sobre lo que todavía está guardado y me parece muy crucial en este momento, ¿no? Donde hay como una nueva instauración, como de una dictadura blanda. Eh, bueno, nada, seguir haciendo memoria. La verdad que sí, es fundamental lo que uno va viendo que hacemos como sociedad con todo esto, ¿no? Porque la historia se sigue repitiendo, ¿no? Uno ve que se fue para atrás, bastante para atrás, Mm, ¿no? Entonces me decís,
todo lo que pasó, toda la lucha, toda la historia, ¿qué pasó con eso, no? ¿Qué pasó? Por eso te digo, no, se ha hablado tanto ya, no hemos hablado tanto, pero hay un montón de gente que no se ha enterado. Lo mismo que la gente que no se enteró cuando estaban matando gente a la vuelta de su casa, ¿no? Yo te digo que a mí me sorprendió mucho, ¿no? Después en el 83, donde había gente que no se enteraba. Y bueno, en el barrio nuestro mataban gente todos los días en el puente, y la mataban para ejemplificar. No dejaban ahí los cadáveres ni nada, quedaban la sangre o algo por el estilo, pero los fusilaban ahí en el puente y se los llevaban, o en distintos lugares, ¿no? Como para ejemplificar. O sea, debidamente planificado y con un cinismo y un terror tremendo que, bueno, pero hay un montón de gente que no se enteró, no sé si es por autodefensa o por qué motivo, pero Sí, también hay como una narrativa, tipo, son las narrativas que se instalan, que vendría a ser, que no es que salen de ningún lado, sino que son las narrativas que se instauran desde el poder, ¿no? Entonces hay gente que lo mismo sigue que, sin querer ver, pasa en la actualidad, claro, gente lo que mismo que está, la discusión si fueron 30.000, si fueron 29.999. Estamos hablando de ¿eh? una atrocidad Sí, eh, sí, sí, tremenda, y hay gente que se pone a discutir el número, no que fueron estos, fueron lo otro. claro. Acá lo que hay que discutir es lo que pasó, no el número. Claro, es, tipo la gravedad del terror instaurado desde el Estado, como las instituciones al servicio de los secuestros, de las torturas, de las es como que eso es lo grave. Sean 5 personas, sean 10 personas, tipo, no es la cuestión, pero esto de si fueron 30.000 o no fueron 30.000 son estos como intentos y muchas veces bien digitados de subvertir la narrativa, ¿no? Lo que se está intentando es como patear la pelota a otro lado, desviar la narrativa, cambiar la narrativa. Y en todo caso estamos como gobernados por narrativas. Vos decís Eh, subvertir, ¿no? Dijiste una palabra que me hiciste un sí, disparador. Subvertir, ¿no? El orden constitucional. Le sí, decían subversivos a los tipos que sí. tenían de instaurar el orden constitucional nuevamente, porque Ujú, la subversión comenzó en el año 1955, cuando dieron el golpe de Estado. Esa fue ujú, la subversión. La sí, subversión fueron los militares que dieron el golpe de Estado en el año 1955. Esos eran subversivos. sí, sí. Sí, hay toda una inteligencia al servicio de crear estas narrativas que después la gente defiende o se siente identificada, ¿viste? Incluso pasa aún hoy, no sé, estado económico actual, que escuchás entrevistas a la gente en la calle que se está cagando de hambre, no tiene laburo y sin embargo sigue defendiendo la bota que lo oprime. Y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la realidad no le haga un clic en la cabeza y que se dé cuenta, tipo, lo que está viviendo? Y no, la narrativa es más fuerte. La narrativa es más fuerte que la realidad. Bueno, Entonces, es los tremendo que, eso. sí, sí, es que es así, y nosotros también estamos como dirigidos por nuestra narrativa. Entonces, es importante darnos cuenta de cuál es la narrativa en la que nosotros estamos, porque si no nos damos cuenta de cuál es la narrativa en la que nosotros estamos, no podemos ser autónomos. Nos vamos a pasar la vida defendiendo ideas, pensamientos y maneras de operar la realidad que son de otros, no son propias. Es importante poder, para mí, este corto es algo que se cuela por las grietas, ¿entendés? Es esto de, bueno, reflexionemos acerca de esto, desde otra mirada, desde una mirada como muy, desde la historia personal y desde las emociones, desde los sentimientos, pero es como, pongámonos en otro lado y es una manera desde lo emocional de cuestionar la narrativa. Eh, para mí es importante la reflexión. Para mí es mucho más importante la reflexión que las certezas. Yo no quise hacer un documental que vaya más a lo expositivo, sino que vaya más a la reflexión, e incluso atravesando la incomodidad.
atravesar la incomodidad o instaurar al espectador en la incomodidad de no saber qué, o no terminar de saber qué, para que se haga preguntas. Eso es lo que me interesa, ¿no? Porque me parece que las preguntas son las que abren un espacio de pensamiento crítico. Claro, claro. Que si uno no se hace preguntas, no, nunca vas a ser autónomo, siempre vas a ser un títere dirigido por otros. Bueno, ahora con la inmediatez y con los algoritmos y con las redes sociales y con todo eso, cada vez está más cortito, no hay reflexión, ¿no? Hay cosas digeridas, inmediatas y se pierde la reflexión. Y con eso se manipula, ¿no? Ahora viene Philip es el norteamericano que viene con su empresa Sí, de inteligencia de es inteligencia. básicamente, ¿no?, lo que está haciendo. Sí, 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 sí. era agente de la Y, CIA. y la gente que por ahí no se da cuenta, o no se da cuenta, o también hay como todo un fenómeno en el cual, tipo, no es que, si bien están los dispositivos y todo está diseñado para esclavizar a las personas, también hay una cuestión de que la realidad, como una realidad de la que se quiere escapar, ¿no? Entonces es como, bueno, esto, el tema de los dispositivos aparece como refugio, como escape de una realidad muchas veces insoportable, ¿no? Entonces, es como hay todo un fenómeno social histórico y pero que está digitada por el poder, ¿no? Nada es inocente, nada de lo que está ocurriendo es inocente, está ocurriendo como consecuencia de algo que se generó y es a propósito, ¿no? Es como, bueno, te enfermo y después te vendo el remedio, ¿no? Sí, está totalmente delineado y no está delineado acá, ¿no? Es geopolítica, está delineado y bueno, vemos los resultados, ¿no? Que se están llevando el subsuelo, que se están llevando la riqueza, que se sientan base para que quedemos condicionados a 30, 40 o 50 años. Entonces vos decís, no, no es inocente. Y hay ganadores y perdedores, ¿no? Los ganadores son pocos y los perdedores somos todo el resto, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, Nati, sí. invita a la gente para que vayan a ver este Bueno, corto y los demás. los invito hoy a las 19 horas en el Teatro Leonardo Fabio. Van a proyectar este corto y también otros cortos muy interesantes de cineastas locales. Así que bueno, los invito a ver, participar, que va a estar muy bueno. Un besote y gracias Bueno, por estar. dale, gracias. Bueno, qué lindo hacerle un... Gracias por estar, espero que les haya gustado la nota y recuerden que estamos en Facebook como Rubén Daniel Cian, en Instagram como Rubén Daniel Cian FM 91.5 y en YouTube como Rubén Daniel Cian Paisajes, Personas y Personajes. Están invitados para decir si les gusta, si lo quieren compartir, si se quieren suscribir y hasta la próxima.